han variado el orden de las clases, ¿no? Porque anteriormente, esta vez vamos a empezar por enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, lo que es su curso. Anteriormente era diferente el sílabo, ¿no? Pero se está, se está siguiendo el mismo orden que de Lima. Entonces, para presentarme, yo soy el neurólogo José Alex Cabrejo Bravo, trabajo en el Hospital Almanzora Aguinaga Senjo. Actualmente, pues, ahí en el hospital hacemos todo lo que es servicio asistencial. Entonces, dentro del tema a desarrollar ahora, Mayra, me están escuchando bien, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, cualquier cosita me interrumpes nomás, ¿ah? Me interrumpes, ¿ya? O cualquiera de ustedes que quiera me interrumpen nomás. Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, primero, yo diría que vamos a ubicarnos en lo que es un poco de neuroanatomía, ¿no? Y neuroanatomía, sobre todo, ¿qué capas tiene el sistema nervioso? Espérense un ratito que no están entrando los alumnos. Entonces, dentro de neuroanatomía, lo que nos va a servir para esta clase, que son enfermedades del sistema nervioso central o enfermedades infecciosas del sistema nervioso, básicamente tenemos lo que es las meninges, ¿no? Y las meninges, pues como ustedes ya tienen conocimiento, son tres tipos de meninges, la paquimeninges, ahí está la dura madre, y acá tenemos la aracnoides y la pía madre, ¿no? La aracnoides y la pía madre son las lectomeninges, y las lectomeninges son las que se inflaman cuando hay una meningoencefalitis o una meningitis o una meningoencefalitis, ¿no? Entonces, la dura madre, pues está de más, ¿no? Está de más que comentemos sobre la dura madre. Ustedes ya lo saben. Lo único que vamos a decir es capa de tejido fibroso, fuerte, extensa, y presenta tres prolongaciones que penetran al tejido nervioso. Ahí tenemos la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo, ¿sí? Entonces, esas tres prolongaciones de la dura madre. La aracnoides es la capa delgada, es la capa delgada es más delgada que la dura madre, se ubica por dentro de ella. Y la pía madre es más interna y delgada, transparente, está en íntimo contacto con el tejido nervioso. Y en ella se ubican los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, lo que quiero que recuerden acá es que las meninges que se inflaman o que sufren producto de una infección, en este caso tenemos a la aracnoides y la pía madre, que son las lectomeninges, ¿no? Bueno, más de lo mismo, dura madre, aracnoides y pía madre, ¿no? Y la inervación de la meninges por encima de la tienda del cerebelo está inervada por el nervio trigémino y el dolor está referido a la frente y a la cara. Por debajo de la tienda del cerebelo está inervado por los tres nervios cervicales superiores y el dolor está referido a la parte posterior de la cabeza y el cuello. Esto es importante para que ustedes más o menos ubiquen cuando tenemos algún tipo de dolor, ¿no? Entonces, por encima de la tienda del cerebelo, o sea, los supratentoriales, ahí tenemos la inervación trigeminal, ¿sí?
y el dolor pues es en la frente y la cara. Pero si estamos por debajo de la tienda del cerebelo, o sea, infratentorial, vamos a tener inervación de los tres nervios cervicales superiores y el dolor va a estar referido en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Bueno, un síndrome meningio, creo que ustedes lo han visto en semiología, conjunto de signos y síntomas que sugieren inflamación de las lectomeninges. Se debe a diferentes eventos que pueden provocar en las meninges, ¿no? Inflamación, infección o tracción mecánica. O sea, también les puede producir un síndrome meningio, no solamente una infección, ¿sí? O sea, no solamente infección les va a producir síndrome meningio, también puede ser una neoplasia o un contraste, también podría ser un síndrome meningio, o de repente una tracción mecánica, como acá dice, ¿no? O sea, una hemorragia subaracnoidea también nos puede producir un síndrome meningio. La clínica, que ya lo vamos a ver posteriormente, la clínica de un síndrome meningio, tenemos acá los síntomas más importantes: cefalea, náuseas, fiebre, fotofobia, sonofobia. Los signos meningios: rigidez de nuca, signo de Kerlin, signo de Brunzinski. Ahí están las diferencias, las diferentes conceptos que tenemos de meningismo, reacción meningia, meningitis. Y bueno, ¿y qué es importante acá? Otra cosa importante a tener en cuenta. Ya hemos visto las meninges, ¿sí? Las meninges. Pero ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? El líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo, sabemos que su mayor producción lo tienen los plexos coroideos, ¿sí? De los ventrículos laterales, ¿ya? Entonces, la circulación, pues, ustedes saben que de los ventrículos laterales pasan al tercer ventrículo, luego por el acueducto de Silvio pasan al cuarto ventrículo, luego a través de los agujeros de Luschka y de Maguiendi, terminan en lo que es el espacio subaracnoideos, y ahí se absorbe, ¿no? Ahí se absorbe a través de las vellosidades aracnoideas o cuerpos de Paschon. Entonces, la producción de líquido cefalorraquídeo aproximadamente es 500 mililitros por día. Eso sí es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque ustedes en algún momento van a hacer su punción lumbar. Y en la punción lumbar, pues los familiares o el mismo paciente les va a preguntar qué tan peligroso es sacar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pues no tiene ningún peligro, porque si ustedes se dan cuenta, el líquido cefalorraquídeo cada 4 o 5 horas se va a estar renovando, ¿no? Porque hay una producción de 21 a 22 mililitros por hora o de 500 mililitros por día. Normalmente en todo lo que es el espacio subaracnoideo tenemos aproximadamente 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. De ahí que decimos que cada 4 a 6 horas el líquido cefalorraquídeo se renueva, ¿no? Entonces, no sé si me entienden esto. Lo otro que debemos tener en cuenta son las características las características normales de un líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo normalmente debe ser cristalino, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a un líquido xantocrómico, puede ser porque hay pólisis de glóbulos rojos o aumento de proteínas. Amarillo también puede ser una ruptura de glóbulos rojos, hiperbilirubinemia, aumento de proteínas. Naranja, rotura de glóbulos rojos; rosado, rotura o presencia de glóbulos rojos; y verde, cuando hay presencia de pus, ¿no? Entonces, acá la presión de apertura es importante. Entonces, niños pequeños generalmente tienen esta presión de apertura, ¿no? De 10 a 100 milímetros de agua, ¿no? Y esto después lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué he empezado esta clase
primero hablando de las meninges y luego hablando del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque para yo diagnosticar a un paciente que tiene una infección del sistema nervioso central, lo más importante en ese momento es realizar la punción lumbar. La punción lumbar es importantísima para definir si este paciente está cursando con una infección del sistema nervioso central o no. Entonces, y la punción lumbar me va a decir qué tipo de germen incluso tiene el paciente por el análisis que hacemos del líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso que yo he empezado por las características que debe tener un líquido cefalorraquídeo también. Entonces, la punción lumbar lo realizamos a nivel de L3, L4, que es lo más indicado. Puede subir a L2, L3 también. La médula espinal termina a nivel del borde superior de L1. Entonces, no habría ningún problema para hacer una punción lumbar a nivel de L3, L4. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo, no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, pues, a nivel de L3, L4 se debe realizar la punción lumbar. ¿Cuánto debemos sacar de líquido cefalorraquídeo? En realidad lo que sacamos es mínimo, ¿no? Porque nosotros sacamos en cada frasquito aproximadamente unas 20 a 40 gotas, hasta 60 gotas por frasquito. O sea, si ustedes ven, eso es aproximadamente 3 mililitros, ¿no? En cada frasquito. Entonces, un promedio de 12 mililitros, o sea, no es nada lo que sacamos. Cuando nosotros queremos hacer una punción lumbar terapéutica, o sea, hay punciones lumbares diagnósticas, que es en el caso de los pacientes que queremos ver si tienen alguna infección, pero hay punción lumbar terapéutica. Por ejemplo, pacientes que tienen algún problema neoplásico y ahí viene la terapia intratecal, pues. Hacen la punción lumbar para poder poner un fármaco en el espacio espinal, en todo lo que es el espacio subaracnoideo y espinal, ¿no? Entonces, hacemos la terapéutica también hacemos cuando el paciente tiene una sospecha de una hidrocefalia a presión normal, o una hidrocefalia del adulto, o una hidrocefalia crónica. Ahí también hacemos punción lumbar evacuante. Aproximadamente sacamos 20 mililitros o 20 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, y si el paciente mejora de su clínica, de las 3 manifestaciones de una hidrocefalia a presión normal, la cual es ataxia, incontinencia urinaria y alteración cognitiva. Esas son las 3 características de una hidrocefalia a presión normal, la tríada de Hacking-Adams. Entonces, con esa punción mejora el paciente. Listo. Entonces, dentro de las infecciones del sistema nervioso central tenemos varias infecciones. La que vamos a hacer ahora, dentro de su sílabus, dentro del tema que nos han asignado, tenemos las meningitis bacterianas y la meningitis de tipo tuberculosis. Así para que ustedes lo conozcan someramente, creo que ya lo conocen, pero también tenemos accesos cerebrales, neurosífilis, enfermedad de Lyme, botulismo, tétano, meningitis aséptica, las encefalitis virales, que son muy frecuentes, ¿sí? Eso lo van a hacer posteriormente en otra clase. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿ya? Criptococosis, los pacientes con inmunodeficiencia, pacientes con VIH, los microorganismos oportunistas, como tenemos el criptococo, la toxoplasmosis, que son los más importantes, ¿no? Criptococo, toxoplasma, tuberculosis también, los inmunocomprometidos. Entonces, eso básicamente, y la neurocisticercosis, que es la
infección parasitaria del sistema nervioso más frecuente, ¿ya? Entonces, y dentro de la neurocisticercosis, pues lo más importante que vayan desterrando la idea de que el cerdito es el que tiene la culpa de todo, no es así. Si nosotros tenemos una buena higiene personal, unas buenas medidas sanitarias, probablemente la cisticercosis no existiera, ¿no? Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o sea, una demencia por priones, también tenemos ese tipo de infección. Ahora, ya les dije, las infecciones del sistema nervioso central, pues bacterias, virus, hongos, protozoos, puede ser enviado a partir de un foco infeccioso cercano, puede ser por vía hematógena, siguiendo trayectos nerviosos, como por ejemplo la infección por el virus de la rabia, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay varias formas de cómo infectarse el sistema nervioso. Puede ser por un foco infeccioso cercano, por vía hematógena, ¿sí? O trayectos nerviosos. O también porque a veces, pues, se hace una derivación ventrículo-peritoneal, o sea, por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de traumatismos también, o pacientes que se les opera y se les hace algún tipo de intervención, como ya les dije, derivación ventrículo-peritoneal, y el paciente va hacia una infección del sistema nervioso central. Y pues esta infección del sistema nervioso central nos puede ocasionar meningitis, encefalitis, meningoencefalitis. Esto es importante que lo sepan y es importante que lo tengan bastante presente, ¿no? O sea, ¿qué características normales del líquido cefalorraquídeo tenemos? La presión normal debería ser de 8 a 20, el aspecto transparente, células generalmente menos de 5 por milímetro cúbico, proteínas de 15 a 45 miligramos, la glucosa de 65 a 80% de la glucosa sérica o de la glucosa parenteral, ¿ya? De la glicemia sérica, perdón, ¿ya? 65 a 80%. ¿Listo? En las células, algunos pueden considerar hasta 10, pero lo ideal es menos de 5. ¿Listo? Bacteriana. La bacteriana, que es lo que más lo que ahora nos convoca a esta reunión, ¿no? La meningoencefalitis bacteriana o la meningitis bacteriana. La presión de apertura va a estar alta. El aspecto del líquido cefalorraquídeo es turbio y las células generalmente tenemos de 1000 a 10.000 células y polimorfonucleares. Que un líquido cefalorraquídeo tenga polimorfonucleares, o sea, los neutrófilos, ¿sí? Polimorfonucleares, neutrófilos, ya estamos hablando de que el paciente está con una infección. El líquido cefalorraquídeo no debería tener polimorfonucleares. El líquido cefalorraquídeo debería tener monocitos o linfocitos. Lo normal es que tenga monocitos la mayor cantidad, ¿no? Entonces, proteínas mayor de 100 a 500. Glucosa menos del 40% de la glucosa sérica y el LDH elevado. Entonces, esto es importante que ustedes lo remarquen y esto va a ser durante toda la clase que voy a estar dando, esto es lo más importante. La tuberculosa, miren, la otra patología que vamos a tratar ahora. La tuberculosa, la presión de apertura alta, el aspecto santocrómico, ¿sí? Del líquido. Generalmente, miren, de 50 a 500 células, ¿no? ¿Ya? De 50 a 500 mononucleares. ¿Listo? Mononucleares, ustedes saben que los mononucleares, ahí tenemos, por ejemplo, acá 50 a 500, miren. En cambio, en la bacteriana no te dicen mononucleares, son polimorfonucleares. ¿Listo? Eso, bueno, ya lo saben ustedes. Estoy ahondando un poquito, exagerando quizás, pero
para que quede claro las cosas, ¿no? Entonces, las proteínas de 60 a 700 y la glucosa, sí, esto es patognomónico, la glucosa baja en la tuberculosa, ¿no? Listo. Eh, por ejemplo, un conteo celular, ya les dije que máximo hasta 5, ¿ya? Y como ya les decía, linfocitos, monocitos, esto es lo normal, pero por ejemplo, hay linfocitosis en infecciones virales, en tuberculosa, ¿sí? En infección fúngica, en tuberculosa, y en la infección tuberculosa, al principio de la infección puede haber polimorfonucleares, ¿sí? O sea, los polimorfonucleares, neutrófilos, ¿ya? Al principio de la tuberculosa. En una meningitis bacteriana ya vimos polimorfonucleares, ¿sí? 10% de linfocitos nada más. Entonces, nivel de proteínas, bueno, en lo que es el síndrome de Guillain-Barré, la disociación albúmina citológica, las proteínas altas y las células normales, ¿no? Ese es en el Guillain-Barré. ¿Listo? Estoy dándole lo que ustedes deberían saber, lo básico, deberían saber de lo que es el líquido cefalorraquídeo y de estas infecciones del sistema nervioso central. Entonces, vamos a pasar a lo que es las meningitis y encefalitis bacteriana. Como ya les dije, inflamación aguda de las leptomeninges y del líquido cefalorraquídeo como resultado de invasión de bacterias, en este caso, ¿no? Que activan el sistema inmunitario. Presenta una importante morbilidad de hasta el 60% y una mortalidad del 25%. Les dije también que la punción lumbar es lo más importante para el diagnóstico y el pronóstico del paciente. O sea, mientras yo tengo la sospecha, me llega la emergencia, un paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, lo primero que debo hacer es, si no hay contraindicaciones, es su punción lumbar. Pero para estar seguro es mejor hacerle una tomografía cerebral inmediato para ver si no hay algo en el cerebro que contraindique la punción lumbar y luego hacemos la punción lumbar de inmediato. ¿Listo? Su diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales, o sea, una infección del sistema nervioso central, una meningitis bacteriana, yo tengo que actuar inmediatamente. No esperar pues que venga el resultado del cultivo, el resultado de diferentes exámenes que a veces se piden. Deberíamos iniciar, hacemos la punción lumbar, sacamos líquido cefalorraquídeo, inmediatamente se debería iniciar el tratamiento, el tratamiento inmediato, o sea, no hay que esperar nada ahí en este caso, ¿no? Entonces, la evaluación adecuada y la instauración de la cobertura antibiótica influye directamente en el pronóstico. Entonces, el tratamiento que deberíamos iniciar es un tratamiento empírico, pues, o sea, teniendo en cuenta las edades, teniendo en cuenta a qué factores se ha expuesto el paciente, deberíamos iniciar con un tratamiento de cobertura antibiótica lo más inmediato posible. Epidemiología. 1.2 millones de personas al año tienen meningoencefalitis bacteriana y de esas cantidades de pacientes aproximadamente hay bastante muertes, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener cuidado con esto. Estos datos son sacados de la Medicine del 2018, o sea, no son tan viejos. Las secuelas neurológicas entre las supervivientes es de 21 a 28% aproximadamente. Antes había mucha incidencia de la hemófilos influenzae, ¿no? Pero ahora, gracias a la vacuna, pues esto ha disminuido.
y más bien ha aumentado lo que es los otros microorganismos gram negativos, como la Listeria monocitogénesis. Actualmente tenemos los microorganismos más implicados, el neumococo y el meningococo. El neumococo y el meningococo son los que actualmente producen más casos de meningitis bacteriana. En neonatos, pues siempre hay que tener cuidado porque ahí sí están los gram negativos y tenemos también al Streptococcus agalanteae. Como ya les dije, la etiología más común sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, o sea, el neumococo, ¿sí? Y aumenta con la edad, ¿ya? Acá tenemos qué factores epidemiológicos asociados a los patógenos específicos en la meningitis bacteriana. Por ejemplo, un paciente que haya tenido una neumonía, una infección del sistema respiratorio, una infección del oído, una infección de los senos paranasales, de la mastoides, o que haya tenido una fractura de base de cráneo, endocarditis, deficiencia de inmunoglobulina, mieloma múltiple, que le hayan sacado el vaso, una asplenia, alcoholismo, desnutrición, enfermedad hepática o renal crónica, deberíamos sospechar en el meningococo, ¿no? ¿Ya? En el neumococo, perdón, ¿ya? Todo lo que es estos datos que hemos dicho en el Streptococcus pneumoniae, en el neumococo. La Neisseria meningitidis, ¿cuándo pensar en Neisseria meningitidis? En el meningococo. En niños y adultos jóvenes de 12 a 18 años. Deficiencia de componentes tardíos del complemento. Condiciones de vidas hacinadas. Ya, dormitorios de la universidad, bases militares, refieren acá. Entonces, Neisseria meningitidis o el meningococo, tengan en cuenta este grupo etario de 2 a 18 años. Listeria monocitogénesis en adultos mayores, o sea, en los dos extremos de la vida, en las edades mayores de 60 años o en recién nacidos. En ellos o en pacientes con algún tipo de inmunosupresión, ¿ya? Pensar en Listeria monocitogénesis. Básicamente eso, los gram negativos, como ya les dije, en los neonatos, ¿ya? Estafilococcus aureus en postquirúrgicos y Haemophilus influenzae en este tipo de pacientes que han tenido algún tipo de alteración. Entonces, para que quede claro, los dos microorganismos más importantes actualmente que están considerados como etiología para una meningitis bacteriana, tenemos al Streptococcus pneumoniae y al meningococo, ¿sí? Pero el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el de mayor prevalencia. Acá lo que, por ejemplo, inmunodepresión. ¿En quién sospechar? En el Streptococcus pneumoniae, en el meningococo, ¿sí? En Listeria monocitogénesis, gran negativos como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, VIH, toxoplasma, criptococcus, citomegalovirus, esplenectomizados, Streptococcus pneumoniae, déficits de factores de complemento, Neisseria meningitidis, pues, sepsis o meningitis recurrentes. Fractura de base del cráneo, ya les dije, Streptococcus pneumoniae, fístula pericraneal, Streptococcus pneumoniae, traumatismo craneal, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, ¿ya? Pensar en esa etiología. Fisiopatología, se ve que hay una predisposición genética. Por ejemplo, deficiencia del factor de complemento C2, 58% de las meningitis por neumococo, ¿ya? O la deficiencia del factor D, enfermedad meningocócica, sobre todo los serotipos W135 o Y, ¿no? Entonces, hay un factor genético también que predispone.
¿Cuáles son los procesos sucesivos a valorar en la patogénesis de la meningitis bacteriana? Colonización de las mucosas, paso al torrente sanguíneo, evasión del sistema inmunitario y luego pasa al espacio subaracnoideo. Bueno, cuando hay, ustedes saben que para que haya una infección depende tanto del huésped como va a depender también de la gente, ¿no? Entonces, igualito, en esta, como es una parte de infección del sistema nervioso, va a depender de esas variables, ¿no? Ya les mencioné al principio que hay diferentes formas de adquirir una infección del sistema nervioso central. Por ejemplo, acá tenemos, esta es una sinusitis frontal, ¿sí? Acá está el seno, los senos frontales, ¿no? En este caso, pues, ustedes saben que la densidad aire, pues, es hipodenso, ¿no? Esta es acá tenemos una radiografía, no, este es tomo. Entonces, hipodenso, pero acá tenemos todo el seno frontal está ocupado por una sustancia, ¿no? Entonces, hay una sinusitis acá, pero acá hay una solución de continuidad. Miren. El hueso, la parte que nos protegía, ha sido vulnerada. Entonces, hay una sinusitis frontal con solución de continuidad en el techo del seno como factor predisponente para la meningitis, ¿ya? Esto sí es importantísimo que ustedes, como ya le he venido explicando, ¿no? O sea, porque en base a esto hay varias preguntas, no solamente para el curso que van a llevar ahorita, sino para su vida futura, ¿no? Exámenes de internado, residencia. Por ejemplo, en los neonatos ya les dije que los gram negativos generalmente predisponentes son los más que pueden causar meningitis bacteriana, ¿no? Ahí tenemos estafilococo agalactiae, el Helicobacter, la E. coli, la Listeria monocitogénesis. En los niños, el meningococo, Neisseria meningitidis. En los niños de 1 mes a 9 años hasta los 18 años. ¿Se acuerdan que yo anteriormente mostré hasta los 18 años Neisseria meningitidis, o sea, el meningococo? Más adultos tenemos al Streptococcus pneumoniae, o sea, al neumococo. ¿Ya? Ahí ustedes grábense. En los niños generalmente la Neisseria meningitidis, ¿ya? Como agente etiológico. En cambio, en los adultos el Streptococcus pneumoniae o el neumococo, ¿no? Es lo mismo. Entonces voy avanzando. ¿Qué síntomas y signos va a tener el paciente con una meningitis bacteriana? Bueno, sí, es un síndrome, un signos y síntomas de un síndrome meningio, ¿sí? Va a tener también un síndrome infeccioso, va a tener un síndrome de hipertensión endocraniana y un síndrome encefálico. Básicamente, estos 4 síndromes puedes encontrar en un paciente que tiene meningitis o meningoencefalitis bacteriana. Síndrome infeccioso, pues el paciente va a tener fiebre, cefalea, todo lo que es un síndrome infeccioso. Síndrome de irritación meningia, ahí tenemos a los signos meningios. Síndrome de hipertensión endocraniana, de repente el paciente tiene afectado algún nervio craneal. Generalmente es el tercero o el sexto nervio craneal. Y el síndrome encefálico va a depender dónde afecte la infección. Los pacientes con infección pueden hacer vasculitis y la vasculitis me puede llevar a hacer un ACV isquémico. Entonces, la vasculitis hacemos ACVs isquémicos por meningitis. ¿Listo? Entonces, eso tengan en cuenta.
Ustedes lo van a ver, esto dentro, signos y síntomas clásicos: fiebre, rigidez de nuca, alteración de la conciencia, cefalea. Hipotermia, bueno, la hipotermia generalmente se da en niños, ¿no? En neonatos. Entonces, yo diría que, ¿cuáles son los signos más importantes acá? Estos tres: fiebre, rigidez de nuca y alteración de la conciencia, aunque la cefalea también, ¿no? O sea, básicamente estos cuatro son los más importantes. Si yo tengo a un paciente que tiene fiebre y hay una sospecha de signos meningios, pues probablemente el paciente tiene una meningitis bacteriana. Hay que hacerle su punción lumbar. Tengo a un paciente con fiebre y hay alteración de la conciencia, hay que hacerle su punción lumbar, ¿ya? Y si tengo a un paciente con fiebre y cefalea, hay que descartar otras cosas por ahí, pero probablemente vaya a una punción lumbar. Salvo que el paciente me presente crisis epilépticas, pues ahí sí yo digo que podría tener una meningitis bacteriana. Más signos y síntomas de los pacientes con meningoencefalitis: fotofobia, náuseas, vómitos, papiledema, déficit focal. Ya les expliqué más o menos que un paciente con este tipo de infecciones nos puede hacer un déficit focal a través de una vasculitis, ¿no? Y hacer un ACV, o también afectación de nervios craneales por el síndrome de hipertensión endocranial, ataxia, parálisis del nervio craneal, sordera, signo de Kernin, de Brunzinski, cerebritis, accesos cerebrales, romboencefalitis. O sea, romboencefalitis es una encefalitis del tronco cerebral, pues. Sí, si ustedes recuerdan, dentro de las tres vesículas embrionarias que tenemos del sistema nervioso, pues la romboencefalitis, todo lo que tiene que ver con tronco cerebral, el romboencéfalo, ¿no? Y la meningocócica, pues esto sí es importante. La meningocócica, hay características: el paciente tiene petequias, púrpura, erupción maculopapular, ¿ya? Acá, por ejemplo, y generalmente es en niños, ¿no? Miren las lesiones dérmicas que tiene este paciente, ¿no? Bueno, en los hallazgos macroscópicos casi lo voy a pasar porque no tiene tanta importancia. Hallazgos microscópicos también, pero son cosas que se dan a nivel de todo el encéfalo, de todo el sistema nervioso central que tenemos, y que hace que el paciente tenga los signos y síntomas que vemos nosotros, ¿no? Y como ya les dije, un síndrome infeccioso, fiebre, hipotermia, malestar general, pobre respuesta, leucocitosis con neutrofilia, ¿ya? Leucocitos con neutrófilos, síndrome de irritación meningia, rigidez de nuca, Kernin, Brunzinski, síndrome de hipertensión craneana, vómitos en proyectil, cefalea, irritabilidad, alteración de la conciencia. Si es en niños, fontanela abombada. Síndrome encefálico, alteración de nervios craneales, alteración del estado de conciencia, crisis epilépticas en general, ¿ya? ¿Por qué? Crisis convulsiva, yo estoy considerando a solo un tipo de crisis epiléptica. Convulsión es movimiento, ¿listo? Entonces, no todas las crisis epilépticas son convulsivas, ya ustedes lo verán cuando hagan epilepsia. Alteraciones del tono muscular, marcha y coordinación, coma. Entonces, eso es en cuanto a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, tenemos pues, en resumen, un paciente que nos llega con fiebre, alteración de conciencia, cefalea, puede haber náuseas, vómitos, puede haber algún signo de déficit motor. Hay que sospechar, si hay fiebre, hay que sospechar en una meningitis bacteriana, ¿no? En una meningitis. Entonces, el diagnóstico, primero hay que sospecharlo, pues, ¿no? O sea, debemos tener una alta sospecha. Recuerden que mientras actuamos más rápido, el pronóstico es mejor. Debemos tener un alto índice de sospecha.
ante cualquier paciente con un posible cuadro meningio hay que plantear siempre la realización de punción lumbar. ¿Y qué debemos pedir? Recuento celular, proteínas, glucosa, tinción de Gram, cultivo, medir presión de apertura. En ciertos pacientes o en pacientes que son inmunocomprometidos, debemos pedir PCR para TB, antígeno criptocócico, BDRL, PCR para herpes virus y arbovirus, TAC cerebral antes de PL en pacientes con sospecha de proceso expansivo cerebral, o hay aumento de la presión intracraneal, pacientes inmunocomprometidos, o el paciente tiene alguna malignidad hematológica, o sea, alguna alteración hematológica, también debemos tener cuidado con la punción lumbar, ¿no? Quimioterapia. Déficit neurológico focal, nubilación, crisis epiléptica, debemos tener cuidado, hay que hacerle su punción lumbar primero, ¿ya? Hay que hacerle, perdón, su tomografía. Entonces esto hay que, en el momento de hacer la punción lumbar, pedir de la muestra que vamos a analizar. Por ejemplo, el citoquímico, bioquímico, o sea, hay que pedir glucosa, hay que pedir proteínas, hay que pedir cómo están las células, hay que pedir tinción de Gram para ver si no hay algún microorganismo ahí que se haya metido, detención de antígenos bacterianos, tinta china para ver infección por criptococo, por algún hongo, ¿no? Cultivo. Ya los cultivos adenosina desaminasa y PCR, ¿no? PCR para cuando se sospecha de una infección viral. Esto ya lo hemos visto anteriormente, glucosa de 40 a 60 de la sanguínea, ¿sí? Algunos consideran, acá hay una puede ser de 60 a 80, de 40 a 60, pero en realidad de 40 a 80 consideran miligramos por decilitro, ¿no? ¿Ya? Células menos de 5, proteínas menos de 45, de 15 a 45, hematíes, ninguno, salvo que la punción lumbar sea traumática, o sea, al momento de hacer la punción lumbar hayamos cogido algún vaso sanguíneo, ¿no? y el paciente sangra. La presión de apertura, menos de 20 centímetros, ¿sí? Bueno, y en obesos menos de 25, y la cristal de Roca, ¿no? El aspecto. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La punción lumbar revela un líquido cefalorraquídeo con aumento de, bueno, más de 5 células o 5 leucocitos. Como yo les decía, generalmente es mayor de 1000 células con predominio de neutrófilos, o sea, los polimorfonucleares, ¿sí? Polimorfonucleares, eso me indica que el paciente tiene una infección bacteriana, los neutrófilos, ¿no? Proteínas altas, glucosa baja, pues generalmente la glucosa un poco bajo, ¿no? No es tan marcado como la tuberculosis, ¿ya? No es tan marcado. La sensibilidad de Gram es de 60 a 90%, la especificidad de 97 a 100, es positiva 10 a 15% de los pacientes que tienen un cultivo negativo. Ya está. ¿Qué exámenes complementarios? Niveles de lactato, bueno, todo lo que son exámenes de rutina, ¿no? Glicemia, BCG, PCR, DHL. Un ratitito. Y como ya sabemos, qué exámenes auxiliares son de importancia, la tomografía y la resonancia, ¿no?
Diagnóstico diferencial, no existe pues un signo patognomónico de meningitis, ¿no? Hay que diferenciarlo con los otros tipos de meningitis, fúngica, viral, ¿sí? O también podría ser con una infiltración neoplásica. Diagnóstico diferencial. Ujú. Entonces, esto más de lo que hemos estado tratando toda la clase, ¿listo? Creo ya lo revisan ustedes. Y el manejo, pues, ¿qué hacer, no? Manejo de los signos, síntomas, y lo más importante es el tratamiento que deberíamos hacer antibiótico, ¿no? Y lo que sí se recomienda, iniciar, bueno, utilizar corticoides, ¿sí? El corticoide a dosis de 0.6 miligramos por kilo día, repartido en 4 dosis. Utilizar máximo de 3 a 4 días, ¿no? Máximo, ¿ya? Cuando es bacteriana, ¿no? Lo fundamental, pues, es aislar al germen y de acuerdo a eso, dar la terapia, ¿no? Antibiótica. ¿Qué hacemos nosotros en resumen en el tratamiento? Miren, para el tratamiento, ustedes saben que para el tratamiento nosotros deberíamos cubrir gran negativos, gran positivos, deberíamos cubrir a ambos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Generalmente una cefalosporina de tercera generación, y dentro de las cuales la ceftriaxona es la más importante y la más conocida, y cubrir gran positivos, en este caso vancomicina, ¿no? Entonces, se le da al paciente una cefalosporina de tercera generación con la vancomicina, ¿listo? Para cubrir gran positivos. Acá, dentro de los tratamientos, ustedes van a ver, por ejemplo, como yo les decía, ¿no? En recién nacidos, cefotaxima y ampicilina. Ampicilina, ¿por qué? Para cubrir gran negativo, o sea, en los recién nacidos, ampicilina para cubrir lo que es la listeria, ¿no? ¿Ya? De 16 a 50 años, cefalosporina de tercera generación. Mayores de 50 años, cefalosporina de tercera generación, se añade vancomicina y ampicilina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se acuerdan que en los dos extremos de la vida la listeria estaba presente. Entonces, por eso que se le añade ampicilina. Ahí ustedes lo ven las dosis. ¿Qué dosis utilizamos? Siempre cuando hay infección del sistema nervioso central, la dosis adecuada de antibióticos debe ser el doble de la que generalmente se utiliza para cualquier otro tipo de infección. Por ejemplo, el ceftriaxona utilizamos 2 gramos cada 12 horas, ¿ya? Y la vancomicina utilizamos 500 miligramos cada 8 horas. ¿Listo? ¿Cuándo digo yo que el paciente ya se curó? Tengo que hacerle una nueva punción lumbar. Por lo menos después de terminada el ciclo de antibiótico terapia, debemos dar de 14 a 21 días, viendo cómo va el paciente. Nunca menos de 14. Si yo considero curado al paciente cuando hay ausencia de datos clínicos, o sea, ausencia de síndrome, de algún signo o síntoma que el paciente esté haciéndonos alguna infección, ¿no?, del sistema nervioso. Y el líquido cefalorraquídeo normal, excepto con las células. Las células pueden tener menos de 50 células y hay que considerarlo que el paciente está curado, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a lo que es la meningitis bacteriana.
¿Alguna, alguna aporte, pregunta, alguien que quiera aportar algo o preguntar? Hola, a ver, sí, allá, mira, yo diría máximo de 40 centímetros cúbicos o 40 mililitros, ¿no? 40 a 50 diría yo. No hay problema. Nosotros sacamos 30, 40. Sí, no habría ningún inconveniente ahí. Entonces, continuamos pues. Meningitis tuberculosa, ¿no? La meningitis tuberculosa hasta el día de hoy sigue siendo pues un problema de difícil diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas formas de presentación de la meningitis tuberculosa. Entonces, vamos a ver dentro de lo que es la meningitis tuberculosa. Nosotros sabemos que este microorganismo, el Mycobacterium tuberculoso, puede llegar a través de varias formas, ¿no? A la persona, al individuo. Pero este individuo o nosotros lo podemos eliminar inmediatamente del organismo. Nuestro sistema de defensa actúa y no pasa nada, ¿no? O puede quedar como una infección latente, o puede quedar como una enfermedad activa, una enfermedad primaria, ¿no? O sea, una afectación de los pulmones, del sistema de la vía respiratoria. O de repente varios años lo tenemos ahí, pero no hacemos la enfermedad varios años después de la exposición. O sea, nosotros nos infectamos, pero no hacemos la enfermedad. Y lo hacemos recién después de varios años, hacemos la enfermedad. Eso es reactivación. Entonces, cuando un paciente de forma inmediata hace una enfermedad primaria, pues el sistema innato ha fallado, ¿no? El sistema inmune ha fallado en eliminar la infección. El bacilo prolifera en macrófagos alveolares, o sea, una infección pulmonar. Bueno, y se activan todos los reactantes de lo que es proinflamatorio, ¿no? Citoquinas, quimioquinas y todo lo que es el sistema inmune. Y bueno, y ahí se forma lo que es la estructura granulomatosa o el tubérculo. Eh, Se sigue replicando el virus, el bacilo entra a los ganglios linfáticos. Hay una linfadenopatía característica de la TB primaria. Se produce el complejo de Gone. ¿Por qué? Por lesión por expansión de tubérculo en parénquima y ganglio linfático, ¿no? El complejo de Gone. Y puede haber bacteriemia, ¿sí? La respuesta de la inmunidad celular 2 a 6 semanas después. Esto es patológicamente necrosis gaseosa, vemos, y 80% mueren sin tratamiento, ¿no? En la fase de reactivación, por ejemplo, pacientes con algún tipo de inmunosupresión se ve. En pacientes con algún tipo de inmunosupresión, hay reactivación de este Mycobacterium, ¿no? De 5 a 10% de pacientes sin comorbilidades. O sea, pacientes que aparentemente son sanos, también se puede activar este Mycobacterium en el 5 a 10%, pero generalmente la reactivación se da en pacientes que tienen infección por VIH, enfermedad renal terminal, diabetes mellitus, linfoma, uso continuo de corticoides, inhibidores de la TNF-alfa.
disminución de la inmunidad celular asociada a edad. Entonces, todos pacientitos que tengan algún componente de inmunosupresión pueden reactivar y se produce la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? ¿En qué forma se presenta la tuberculosis en el sistema nervioso central? Una meningitis tuberculosa, un tuberculoma o una aracnoiditis tuberculosa espinal. ¿Ya? Puede ser por diseminación hematógena, por un foco de raíz, meningio, subpial, subepidermario. ¿Listo? Esto es básicamente de una meningitis tuberculosa en forma de una tuberculosis, pero en forma general, ¿no? Entonces, Doctor, ¿puede repetir la forma de presentación, por favor? ya. Entonces, la tuberculosis se puede presentar en el sistema nervioso central de tres formas, ¿no? O nos da una meningitis tuberculosa, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que estamos viendo, o los pacientitos hacen un proceso expansivo dentro del sistema nervioso central, eso se llama tuberculoma, o hay una infección o hay una inflamación de la aracnoides, ¿ya? De la meninge, y eso nos produce una aracnoiditis tuberculosa espinal. Esto de acá, ya no se confundan, lo voy a pasar. Entonces, dentro de la patogénesis de esta infección, tenemos que lo que se produce, pues los bacilos producen una gran reacción inflamatoria, ¿no? Y pues tenemos todas estas signos y síntomas que nos van a producir, ¿no? Tres características importantes. Aracnoiditis proliferativa, ¿ya? La aracnoiditis proliferativa, o sea, es una inflamación generalizada de lo que es la aracnoides, y pues se forma una masa fibrosa en la cual se atrapa o compromete a varios nervios craneales y vasos penetrantes. Por eso que se le llama aracnoiditis proliferativa. Entonces, la TB, la tuberculosis, el bacilo de Mycobacterium tuberculoso, generalmente tiene trofismo por esas partes del sistema nervioso central, por la aracnoides. Y de ahí que cuando nosotros hagamos una resonancia o hagamos una tomografía, siempre ver lo que es lo basal, ¿no? Las bases del cerebro, ¿no? Entonces, por eso que es importante que ustedes traten de ver estas tres características, que es la aracnoiditis proliferativa, la vasculitis, ¿ya? Vasculitis, ya les dije, en toda infección del sistema nervioso central puede haber vasculitis, y acá en la TB más todavía, ¿no? Y eso nos puede producir aneurismas, nos puede producir trombosis, nos puede producir infartos. La hidrocefalia comunicante también es otra característica. ¿Por qué? Porque como hay una aracnoiditis, ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe a través de las vellosidades aracnoideas, ¿no? Entonces, no hay una buena absorción del líquido cefalorraquídeo y por ende nos va a producir una hidrocefalia, ¿no? Manifestaciones clínicas: fase prodrómica, 2 a 3 semanas, malestar general, fiebre, fase meningia, ya tenemos meningismo, letargia, vómitos, compromiso de nervios craneales. Ya, y la fase paralítica, pues hay estupor, coma, plejía, convulsiones, ¿no? Acá, más de las cosas importantes que vemos dentro de los estudios clínicos que hay, dentro de las manifestaciones clínicas, signos y síntomas más frecuentes, pues acá tenemos el dolor de cabeza, fiebre,
anorexia, rigidez de nuca, ¿no? Y compromiso del sexto nervio craneal. Miren. El compromiso del sexto nervio craneal sí es importante, ¿ya? De 30 a 40%. Y esto pues, esto lo coloqué acá para que ustedes vean el grado de severidad, de la meningitis tuberculosa, ¿no? Entonces, tenemos manifestaciones clínicas grado 1, por ejemplo, si el paciente está vigilio orientado, ¿no? Generalmente la duración de los síntomas es de 14, en la mayoría es de 14 a 28 días, en la mayoría. Tiene una mortalidad del 18% y recuperación sin secuelas la mayoría, ¿no? Pero si ya estamos en un grado 2, somnolencias y signos neurológicos focales, la mayoría va a tener mayor duración de los síntomas, más de 28 días, su mortalidad aumenta y bueno, y disminuye la recuperación de las secuelas, ¿no? Y si el paciente ya está en coma, pues la duración de los síntomas es mayor, ¿no? Más de 28 días la mayoría, la mortalidad es muy alta y la recuperación es muy baja. Ya, esta es los grados de severidad según Gordon Person. Lo mismo. Y entonces, miren, antes, para diferenciar una meningitis tuberculosa de una meningitis bacteriana, que es importante, clínicamente es difícil diferenciarlo, pero para eso está la historia clínica, la anamnesis, está la punción lumbar y está también estos parámetros que deberíamos tener. Ya los criterios de Biedman, en los cuales pues acá está resumido. La meningitis tuberculosa, la edad, si es mayor de 36 años, le damos 2 puntos. Si es menos de 36 años, nada de puntos. Si hay leucocitosis mayor de 15.000, le damos 4 puntos. En leucocitosis en sangre, ¿no? Si es menos de 15.000, le damos 0 puntos. La duración de la enfermedad mayor de 6 días, menos 5 puntos. Menos de 6 días, 0 puntos. Recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, mayor de 903 puntos, menos de 900, 0 puntos. Proporción de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo, mayor de 75%, le damos 4 puntos. Recuerden que los neutrófilos son los polimorfos nucleares. Y menos de 75% le damos 0 puntos. Si nosotros sumamos todos estos puntos que le hemos dado al momento de evaluar al paciente, mayor de 4 puntos, pues es una meningitis bacteriana. Menor o igual a 4 puntos, probablemente se trate de una meningitis tuberculosa. ¿Listo? Entonces, me salté para que ustedes vean la importancia de diferenciar bien lo que es la meningitis bacteriana de la meningitis tuberculosa, ¿no? Y en el líquido cefalorraquídeo, pues, la meningitis tuberculosa, los leucocitos van a estar de 50.000, la glucosa menos de la mitad que en la sangre, generalmente menos de 40 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de que este paciente es una meningitis tuberculosa, y las proteínas mayor de 0.5 gramos por litro.
Manifestaciones clínicas más frecuentes, ya les dije: cefalea, fiebre, anorexia, rigidez de nuca, paresia del sexto nervio craneal. 75% con meningoencefal tienen TB, o sea, los pacientes que tienen una meningoencefalitis por TB, ¿ya? Tienen TBC en otra localización, pulmonar o en cualquier otro órgano del cuerpo, ¿sí? 60% hay hallazgos radiológicos de TBC pulmonar. O sea, la mayoría de pacientes que tienen una TBC del sistema nervioso central, una meningoencefalitis tuberculosa, el 75% va a tener una infección por TB en otro órgano. Y el 60% tiene un hallazgo pulmonar. ¿Listo? En esto ya no me voy a demorar. Esto ya lo vimos. Y esto lo pongo a ustedes para que si tengan un poquito de tiempo lo revisen. Esto es importante. Pero creo que la clase de ahora, el objetivo que deberíamos lograr con esta clase, creo que ya está resuelto, ¿no? Que es conocer las principales características tanto de la infección meningia bacteriana de la tuberculosis. Entonces, la característica del líquido cefalorraquídeo, les dije que en lo que es la meningitis tuberculosa, 25, o sea, al inicio puede haber polimorfonucleares, puede haber neutrófilos, al principio 25%, ya inicialmente, pero conforme va pasando el tiempo, se convierte en una pleocitosis linfocitaria, predominio de linfocitos. Toda infección crónica, los linfocitos son infección viral también, ya ustedes ven en el COVID, pues que los linfocitos bajan más bien, ¿no? Entonces, el otro test, el otro parámetro importante es el test de ADA, ¿no? El ADA, el líquido cefalorraquídeo. El ADA, enzima del metabolismo de las purinas, marcador de inmunidad celular. Entonces, el ADA, los niveles normales, bueno, consideran hasta 8, ¿no? El ADA, ¿ya? Nivel normal de ADA. Y la respuesta paradojal. Cuando nosotros instalamos un tratamiento al paciente para el bacilo, el micobacterio tuberculoso, el paciente en 2 o 3 semanas puede empeorar el cuadro. A eso se refiere con una respuesta paradojal. No ahondo más en el tema porque no es necesario en estos momentos. Y lo que yo les decía, esto es lo característico, ¿no? Un sobrerealce de las cisternas basales, ¿ya? O sea, capta contraste a nivel de las cisternas basales o un reforzamiento, lo que le llamamos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos a un paciente que tiene una TB meningia. Ahí está un realce a nivel de las cisternas basales o de las meninges. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, la hidrocefalia en un paciente con otra complicación. Y las vasculitis, ¿no? Acá está la vasculitis. Nos ha hecho un ACV por vasculitis, ¿no? Un ACV isquémico. Y este es como para lo que es tratamiento de una meningitis bacteriana. Perdón, tuberculosa, ¿sí? Una meningitis tuberculosa. Entonces, cuando tengo una meningitis tuberculosa, los corticoides sí es importante darle al paciente, ¿ya? Corticoide dexametasona 8 miligramos por día en niños menores de 25 kilos de peso,
12 miligramos por día en niños de más de 25 de peso y también en los adultos, ¿no? Entonces, 12 miligramos por día de dexametasona durante 3 semanas aproximadamente, ¿ya? De empezar el tratamiento. O sea, ustedes saben que cuando yo tengo un paciente con una tuberculosis, con una infección por Mycobacterium tuberculoso, el tratamiento lo da el MINSA, ¿no? Y para eso tenemos las normas técnicas del MINSA. Entonces, cuando es una tuberculosis normal, una tuberculosis no del sistema nervioso central, o sea, una tuberculosis de otro órgano pulmonar, el tratamiento es por 6 meses, cuando el paciente inicia por primera vez el tratamiento. En lo que es una tuberculosis del sistema nervioso central, el tratamiento es por 12 meses. Y se da, acá está la resolución ministerial del 17 de agosto del 2018. En la primera fase, que es los primeros 2 meses, en el tratamiento de una infección del sistema nervioso central, de una TB del sistema nervioso central, los cuatro antituberculosos que tenemos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, pirisanamida y etambutol, en los 2 primeros meses, ¿ya? A estas dosis. Los siguientes 10 meses, porque ya les dije que son 12 meses de tratamiento, solamente deberíamos dar isoniazida y rifampicina, ¿ya? Ese es el tratamiento que debería darse en una TB extrapulmonar, ¿ya? Primera fase, los primeros 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. En la segunda fase, los 10 siguientes meses, isoniazida y rifampicina. Listo. Creo que con eso hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Diana. Depende de la distancia que estés de un centro de mayor complejidad, ¿no? O sea, si tú sabes que lo vas a referir al paciente y te va a llegar pues a un hospital de mayor complejidad donde le puedan hacer su punción lumbar y le puedan hacer sus exámenes, ¿qué te digo? En el mismo día, en el lapso de unas 4 a 5 horas, pues yo diría que lo refieras, ¿no? Pero si el paciente va a demorar pues un día en llegar o va a demorar unas 12 horas, ¿qué te digo? Yo diría que iniciar el tratamiento empírico, el tratamiento antibiótico. Incluso, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tú sabes que las deficiencias en salud son bastantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá a veces nos llegan los pacientitos y hacemos la punción lumbar, lo corremos el líquido cefalorraquídeo, pero por X motivos laboratorio no tiene reactivo, no está funcionando. Entonces, ¿qué hacemos? Cubrimos las 2 más importantes. Cubrimos para bacterianas, una cefalosporina de 3ª generación, la ceftriaxona, que lo tienen en todos los establecimientos de salud, creo, y le damos, pues, por si acaso, vancomicina. Pero ya cubriéndolo con ceftriaxona ya estás ayudándole algo al paciente, ¿ya? Y le agregamos antivirales, por si acaso. Aciclovir le damos al paciente nosotros. Si es que no tuviéramos la forma, pues, cómo llegar al diagnóstico etiológico adecuado, ¿no? De forma empírica le damos tanto para viral como para bacteriana, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, yo no te recomendaría que te arriesgues a hacer una punción lumbar en tu centro porque no va a haber laboratorio quizás adecuado,
porque de repente el paciente tiene otra patología cerebral que de repente puede estar aumentando la presión intracerebral y es mejor hacerle su tomografía antes de hacer la punción lumbar. Bien, Marco André. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, miren, como conclusión de esta clase, como les dije al principio, no sé por qué han empezado con infecciones del sistema nervioso central. Antes la primera semana era semiología y neuroanatomía, examen neurológico, pero ahora han empezado por esto, ¿no? Entonces, la verdad, como ellos asumen que la semiología, neuroanatomía se ha hecho en lo que es la semiología neurológica, entonces de frente han ido a lo que es patología, ¿no? Pero lo que quiero que se lleven de esta clase es lo más importante, que ustedes al tener una sospecha de una infección del sistema nervioso central, se debe actuar inmediatamente, no esperar que vengan resultados de exámenes auxiliares, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que me ha hecho fiebre, tiene síndrome meningio, tiene por ahí algún otro signo de focalización neurológica, si tengo posibilidades de hacerle su punción lumbar, le hago su punción lumbar e inmediatamente le inicio cobertura antibiótica o le inicio terapia antiviral, ¿no? Pero si inmediato es, porque si no, el pronóstico puede ser muy malo para el paciente, quedar muy secuelado o morir, ¿no? O la muerte del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Tienen que grabar bien lo que es las características normales del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Líquido cefalorraquídeo generalmente cristal de roca, proteínas de 15 a 45 miligramos por miligramo, de 15 a 45, glucosa de 60 a 80, algunos consideran de 40 a 80, porcentaje, o algunos dicen 2/3 de lo que es la glucosa parenteral o la glicemia, ¿no? Yo diría de 60 a 80 estamos más seguros, de 60 a 80 de la glucosa parenteral. ¿Qué otras características? El ADA también es importante. Básicamente eso, ¿no? Muy bien. Creo que ya no hay preguntas, ¿no? No, doctor, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Mayra, entonces cualquier cosita estamos en comunicación, pues. Sí, doctor. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Las diapositivas. Sí, yo de acá te la envío, ¿ya? Cualquier cosa me comunicas nomás. ¿Listo? Está bien. Mañana es la parte práctica. Creo que ya ustedes saben con qué docente les toca. Y la parte práctica lo van a hacer mañana. Yo tengo un grupo y los días miércoles y viernes es la parte práctica en la noche, ¿no? De 7:15 a 8:45, creo he visto. Sí, así es, doctor. Entonces, mañana con mi grupo, 7:30 podríamos empezar, ¿ya? Creo que, no sé, por ahí le comunicas al delegado de mi grupo que se comunique conmigo, pues, que me escriba por WhatsApp o que me llame. Ya, listo, doctor. Yo le comunico. Listo, Mayra. Que le escriba. Gracias a todos. A usted, Hasta doctor. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.